iniciando con la palabra de Dios. Vamos, hermanos, entonces, a nuestra lección número 16. Y esta lección se titula La lectura general de la Biblia. Esta lección, mis hermanos, eh, era necesario exponerla justo después de todas las lecciones anteriores donde hemos recorrido todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, conociendo todos los libros de la Biblia en la forma en que fueron revelados y en su orden cronológico. Ahora, esta, esta lección que se titula La lectura general de la Biblia tiene este objetivo. Lo pongo ahí en pantalla. Motivar a cada creyente a desarrollar un plan de lectura general de la Biblia que le permita captar el panorama completo de la revelación divina, diferenciando esta práctica del estudio exegético profundo. Mostraremos las ventajas de iniciar con traducciones dinámicas para una comprensión más clara. Señalaremos los errores comunes al acercarse a la escritura y ofreceremos pautas prácticas para leerla de manera ordenada y continua. La meta es que la iglesia valore la lectura de toda la Biblia como un mapa que orienta el camino del estudio posterior, evitando interpretaciones apresuradas y cultivando una visión integral y madura de la palabra de Dios. Ese es el objetivo de esta lección y espero que al final se satisfaga ese propósito y que cada uno de ustedes, mis amados hermanos y oyentes, tenga esa buena disposición entonces de emprender ese viaje de lectura general de la Biblia. Antes de entrar en el tema, necesito hacer una aclaración importante. No es lo mismo estudiar la Biblia que leerla como parte de un plan de lectura continua. De lo que yo les estoy hablando en esta lección es sobre un plan de lectura general, no de un plan de estudio. De eso hablaremos en la lección que viene. El estudio bíblico, ya muchos de ustedes lo saben, exige análisis, comparación de textos, ir a recursos lingüísticos, herramientas de interpretación. Mientras que la lectura general busca ante todo ayudarnos a nosotros a esto, a captar el panorama completo del mensaje divino. Muchas veces confundimos estas dos cosas y pensamos que porque estamos leyendo, entonces estamos estudiando. Y no es así. Son prácticas distintas. Ahora, se complementan, pero son cosas diferentes. Para ilustrarlo de una mejor manera, pensemos en un mapa y pongo ahí en pantalla el mapa de Colombia, con sus departamentos, nada más que eso. Cuando abrimos un mapa por primera vez, nosotros no analizamos cada detalle minucioso de las carreteras, de las curvas del terreno, de los ríos. Lo que buscamos es ubicarnos en el mapa. Luego vamos mirando los departamentos, vemos las rutas principales para darnos una idea clara de hacia dónde es que vamos. Eso es lo que hace un plan de lectura. Nos da una visión panorámica de la Biblia, de principio a fin, sin detenernos en cada palabra difícil de la Biblia, ni en cada tema que sea difícil de tratar, que sea complejo. Ahora, después, cuando llega el momento de estudiar con profundidad, ya nosotros en la mente, por haber leído, tenemos esa imagen general que nos orienta y entonces ahí es donde indagaremos los detalles y las cosas que faltan, como por ejemplo en este mapa,
¿Qué nos faltaría? Mirar detalladamente cada pueblo, la geografía del mapa, pero eso viene después de que uno empieza a darle el primer vistazo o varios vistazos de manera superficial para luego ahondar en él. La lectura general de la Biblia es para ayudarnos a familiarizarnos con ese mapa o con el texto sagrado, para después ahí sí poderlo profundizar. Si intentamos, oído a esto, mis amados hermanos, si intentamos estudiar o interpretar la Biblia, alguna porción de ella, sin haberla leído en su plenitud, o sea, toda, es como querer interpretar un punto del mapa sin saber en qué parte del mundo estamos. Por eso, esta lección busca motivarte, mi hermano, mi hermana, motivarte a leer toda la Biblia, no para que te conviertas en un exégeta de inmediato, ¿no? Sino para que tengas la gran fotografía o mapa en tu mente. Y con esto poder tener nosotros una base sólida para que el estudio posterior sea más fácil para nosotros y produzca fruto en nosotros. No es lo mismo, hermanos, llevar a cabo un programa de lectura de la Biblia, donde lo que yo recomiendo es una Biblia a la mano y una libreta de notas, para que aquellas cosas que te interesan, que te llaman la atención, que quieres mantener ahí presentes, las copies en esa libreta de notas. No se necesita más para el plan de lectura. No es lo mismo un programa de lectura de la Biblia que llevar a cabo un estudio exegético riguroso. La lectura general tiene como propósito ofrecernos una visión panorámica, un contacto continuo con el texto inspirado, de manera que podamos familiarizarnos con toda su historia, su contenido, los personajes, las enseñanzas, el mensaje global. Es como cuando viajas en bus o en carro o en moto, vas hacia un pueblo, hacia una ciudad. En el primer viaje, tú inmediatamente no conoces toda la carretera. E- En el, en el primer viaje, eh, tú empiezas a mirar la ruta, conoces un poco la carretera, pero los detalles, los paisajes, los ríos, unos se te quedan en la mente, otros no. Luego en el segundo viaje, vas mentalizando mejor esa misma carretera y a partir del tercer viaje ya vas conociéndola mejor. Hermanos, así es la lectura general de la Biblia. El estudio riguroso ya es otra cosa. Es para los que han recorrido esa carretera varias veces y quieren hacer de pronto ya paradas en cada pueblo, en cada vereda. No solo quieren ver el río, sino meterse en él, nadar en él, sumergirse en él. Es detenerse con lupa, el estudio riguroso es detenerse con lupa en cada pasaje, analizar palabras en su idioma original, examinar contextos tanto bíblicos como históricos, comparar traducciones, extraer conclusiones doctrinales, teológicas. Ambos ejercicios son necesarios y se complementan, el de la lectura y el del estudio riguroso. Pero no debemos confundirlos. El estudio sin lectura general, hermanos, pierde todo el contexto de lo que se estudia y se fragmenta lo que se entiende. Genera doctrinas erradas. Y la lectura sin estudio hace que nos quedemos ahí en la superficie y que no ahondemos en el texto. Por eso, en este punto, en esta lección, nos vamos a enfocar
en la importancia de la lectura general como una disciplina que se anticipa al estudio profundo de la Biblia. Y esto no debe terminar, mis hermanos. Cuando tú te leas toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, apenas termines, es el momento de volver a empezar. Tiene que volverse un hábito la lectura de las escrituras. La lectura. Ahora, yo que quiero recomendar, como ya les expuse en la lección anterior, las diversas formas de traducir la Biblia, las clases de traducciones que hay. Yo lo que quiero recomendarles es que para este plan de lectura, mis amados hermanos, hagamos esa lectura en traducciones dinámicas. Quiero recomendarles eso. Para emprender nuestro plan de lectura bíblica, es más conveniente y es más fructífero hacerlo en una traducción dinámica. Estas versiones de la Biblia priorizan al lector hispanohablante, su idioma español, de modo que el sentido del texto, el sentido de cada pasaje del mensaje va por encima de la textualidad y de la literalidad estricta. Y eso facilita la comprensión inmediata de lo que estamos leyendo. Ahí pongo 3 traducciones dinámicas que les recomiendo para el plan de lectura que ustedes deseen. Pueden leer toda la Biblia en la versión Dios habla hoy. Pueden leer toda la Biblia en la nueva traducción viviente o en la Biblia latinoamericana. Bueno, estas son unas que yo recomiendo, pero si usted cuenta con más versiones, adelante. El todo es que usted emprenda ese plan de lectura. Recordemos que el objetivo de la lectura general no es realizar una exégesis rigurosa, sino captar el panorama global de la Biblia, su historia, sus enseñanzas principales, para tener nosotros un mapa mental completo. Por eso, cuando usted, hermano, hermana, hace un plan de lectura, no debe obsesionarse, y esta es una clave que le voy a dar para el plan de lectura. No se obsesione con interpretar cada detalle. Deje que pase el detalle. Tómele nota en la libreta para después de pronto estudiarlo. Pero no se obsesione con interpretar cada detalle, porque usted está enfocándose en leerla para tener un panorama general. No se enfoque en la interpretación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos enfocamos en eso, entonces frenamos nuestra lectura y después no la continuamos. Entonces, no se obsesione con interpretar cada detalle, cada situación. No debes enfocarte en resolver pasajes difíciles. Habrá tiempo para eso. ¿Cuándo? Cuando nos dispongamos a tener nuestro plan de estudio profundo. En la lectura general de la Biblia, lo importante es permitir que la palabra de Dios fluya con claridad y deje en nuestra mente un mapa general de lo que trata cada libro. Yo quiero mostrarles a ustedes la utilidad que tienen estas traducciones, las traducciones dinámicas, la facilidad que brindan para la lectura en comparación con las traducciones formales como la Reina Valera de 1960, donde algunos pasajes de la Biblia resultan muy poco claros para el entendimiento a la simple lectura. Entonces vamos a hacer una comparación aquí. Y a mano izquierda tenemos una columna donde vamos a leer el texto en nuestra versión habitual, la Reina Valera revisada de 1960. Esa versión de la Biblia, la que usamos nosotros, es una traducción formal, o sea, es muy textual, muy equivalente al original, pero de una forma muy textual, muy formal, de modo que se sacrifica a veces esa lectura fluida y fácil de entender a simple vista.
En cambio, en la otra columna, a mano derecha, vamos a tener como base la nueva traducción viviente, la del 2018, que es una traducción dinámica, que se enfocó en la fluidez del texto y se preocupó más por el lector hispanohablante, para que él tenga facilidad en el entendimiento y no se tenga que poner como a buscar aparte de la lectura los términos, los significados, sino que le quede mucho más fácil el entendimiento. Eso es lo que hace una traducción dinámica. Comencemos con el primer texto. El primer texto que vamos a comparar es este, el de Isaías capítulo 44, versículo 6. Lo vamos a leer en ambas versiones. Comencemos con la Reina Valera, Isaías 44, versículo 6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Algunos, cuando toman este texto, Isaías 44, 6, lo han interpretado. Muchos han tomado este texto y lo han interpretado injertándole una teología trinitaria. O sea, muchos ven en ese texto la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Ya lo leo. Así dice Jehová, Rey de Israel. Hay una coma y luego, ahí voy a resaltar, y su Redentor. Algunos leen ese texto y dicen, ay, miren, este es un pasaje de la Biblia que nos muestra que Dios está conformado por varias personas. Los que somos trinitarios, decimos tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí por lo menos dicen algunos, hay dos personas, porque dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Eso es lo que pasa generalmente cuando la Biblia se lee directamente en una traducción formal y cuando el que la lee es alguien que en la interpretación es un poco, y perdónenme la expresión, novato, le falta ahondar más y entonces saca inmediatamente ese tipo de conclusiones. Estos son errores de principiantes y sobre todo cuando no han leído la Biblia en una traducción dinámica, sino que de primerazo nunca se han leído la Biblia, no son diestros en el estudio y a lo primero que se están enfrentando es a una lectura en una traducción formal. Entonces, muchos ven en ese texto dos personas divinas. Algunos discuten que si es el Padre y el Hijo o si es el Espíritu Santo y el Hijo. El Rey de Israel y su Redentor. Pero en una traducción dinámica, mis hermanos, se puede ver que ese no es el objetivo del texto. Y ahí dice en la nueva traducción viviente, Isaías 44:6, esto dice el Señor. Y observen lo que voy a resaltar, el Rey y Redentor de Israel. Claramente es un solo ser acá, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Lo que aparentemente en la versión Reina Valera para muchos trinitarios supone que hay varias personas en ese texto, lo que en realidad transmite el texto es que Dios le está diciendo a la nación que Él es ambas cosas. Él es rey y Él es redentor al mismo tiempo. Pero el texto no está transmitiendo la idea de que una persona es el rey y que la otra es el redentor. Porque eso es lo que algunos así lo han interpretado. El contexto del pasaje, además, habla a un Israel que estaba bajo la amenaza del exilio babilónico. Y Dios les está alentando, les está diciendo que Él los va a cuidar, que Él sigue siendo su rey, pero que a la vez Él es su redentor, su salvador, y que en los momentos de dificultad, cuando caigan en el cautiverio, Él va a estar ahí para rescatarlos. Ahora, cuando hay doctrina
trinitaria en un pasaje, por lo general los pronombres son plurales, como en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando Dios fue a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre. Utiliza un plural. Ahí sí podríamos decir, este texto contiene teología trinitaria, pero este no, porque los pronombres todos son singulares. Los voy a resaltar. Yo soy el primero. Lo mismo pasa en la otra traducción. Y luego dice, y fuera de mí, no de nosotros, como sucede en otros pasajes de la Biblia que sí exponen una teología trinitaria. Pero este no es el caso, hermanos. Por eso no es sensato utilizar Isaías 44:6 para hablar acerca de la Trinidad. Y usarlo así es usar mal el texto. Ahora, yo soy trinitario, pero estoy reconociendo que este texto no es apropiado para eso. ¿Por qué? Porque ha sido parte de una mala lectura. ¿Por qué? Porque como la traducción que leemos es muy textual, pareciera, pero no es la realidad. Ahora, ¿qué hace una traducción dinámica? Ustedes pueden ver en pantalla. Transmite la esencia del mensaje y lo transmite mejor. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel. Ahora observen el verso 26. Yo, nuevamente un pronombre singular, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Está prediciendo, el profeta Isaías predice el cautiverio y luego Dios a través del profeta anuncia que los va a estar cuidando, protegiendo en medio del cautiverio. Y esas son las palabras del verso 6. En medio de ese cautiverio, Dios les está diciendo, Jehová, el rey de Israel, les está diciendo que Él es su rey y que Él es su redentor y que fuera de Él no hay otro Dios, porque claro, al entrar en el cautiverio, los israelitas iban a ser expuestos al paganismo de Babilonia. Iban a estar propensos a caer en la idolatría estando cautivos. Entonces Dios les dice, yo soy su rey, yo soy su redentor, fuera de mí no hay otro. Y les promete que van a ser reconstruidos y que sus ruinas va a reedificar. Pero ahí no está el texto, hermanos. El texto no está tocando ni de cerca la teología de la Trinidad. Pero eso se aclara cuando uno lee una traducción dinámica. En las traducciones dinámicas se expresa mejor la idea del pasaje. Otro texto para que tengamos ahí más ejemplos. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Lo vamos a leer en ambas traducciones. Y yo quiero que ustedes noten que las traducciones dinámicas en los textos que son difíciles de entender transmiten con más facilidad para el lector la idea original. Segunda de Corintios 7:10, cuando se lee en la Reina Valera, genera dificultad. Voy a poner ahí. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué produce? Produce arrepentimiento para salvación. Pero inmediatamente después de esa frase hay una coma y mire lo que dice, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí uno cuando lee ese texto, yo siempre desde que lo leía al principio, yo quedaba perplejo. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Al fin qué? ¿Me tengo que arrepentir o no me debo arrepentir? Porque parece que se contradice a sí mismo el texto. Dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y luego dice que no hay que arrepentirse. Bueno, al fin qué? O me arrepiento o no me arrepiento. En un solo versículo no puede haber una contradicción. Entonces, cuando se lee en la Reina Valera, se genera una gran dificultad porque pareciera que se contradice la Biblia. Por un lado, insta a arrepentirse para salvación, pero enseguida la frase dice que no hay que arrepentirse. Ahora, quiero aclarar algo. No es que la Reina Valera esté mal traducida.
no lleguemos a esas conclusiones extremistas. Lo que sucede es que en el griego las dos palabras ahí se pueden traducir arrepentirse. Pero primero leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 7:10, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Noten que está en rojo en la Reina Valera el equivalente, produce arrepentimiento. Ahora, la Nueva Traducción Viviente aclara de qué clase de arrepentimiento se habla ahí. De uno que es el que nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Ahora, noten que mientras en la Reina Valera dice de que no hay que arrepentirse, que lo tengo resaltado en amarillo, esta dice no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Ahora vuelvo y reitero, no es que la Reina Valera esté mal traducida, no. ¿Qué pasa ahí? Que hay dos palabras griegas. Voy a resaltarlas acá. Miremos ahí la Reina Valera a mano izquierda, porque la tristeza que es según Dios produce, y ahí la señala, arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento en el idioma griego es esta, metanoian, y significa un cambio de mente que reconoce el pecado y se manifiesta sus efectos en las acciones. O sea, la persona cambia su manera de pensar y a la vez cambia sus acciones. Ese es el término ahí griego. Por eso el pasaje está diciendo, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento y dice, para salvación. ¿Cuál es el arrepentimiento que salva? Ese que te cambia la mente y a la vez tus acciones. Ese es el arrepentimiento de esa primer línea. Luego viene otra palabra que también se traduce arrepentirse. Dice, de que no hay que arrepentirse. Pero resulta que esta palabra arrepentirse en el griego es un poco diferente. Ame- Ametameletón. O sea, tiene la misma raíz meta en ambas, pero esta viene precedida por una A. Recuerden que en el griego la A significa un no o un sin. Y esta, según los léxicos, traduce sin lamentarse, sin arrepentirse. Ahora, cuando se lee en la Valera, como en la Reina Valera tradujo esas dos palabras como arrepentirse, pues entonces uno se confunde, ¿no? Y es difícil de entender el texto. Pero cuando uno lee el pasaje en la nueva traducción viviente o en una Biblia dinámica, se va a entender mejor, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, o sea, produce un arrepentimiento que nos aparta del pecado. Para salvación, dice la Valera, aquí dice, y trae como resultado salvación. Pero luego dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. O sea, es una tristeza de que a pesar de que se produce porque hemos pecado y estamos cambiando, estamos en ese proceso de cambio, es una tristeza que al futuro, cuando da el fruto, no tenemos por qué lamentarnos de ella. En cambio, la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento. O sea, es una tristeza que no aleja a las personas del pecado. Les duele, es los sufrimientos que le produce, pero no los hace cambiar. Resulta en muerte espiritual. Entonces, el texto es más claro en una traducción dinámica. El arrepentimiento del mundo es ese. No sale de dolerse, de quejarse, de sentir pesar, de lamentarse de las cosas, pero no produce cambios en la persona. En cambio, el arrepentimiento, según Dios, sí logra que las personas cambien para bien. Eso es lo que se entiende mejor en una traducción dinámica. Otro texto de ejemplo, quiero ponerlo acá. Juan capítulo 14, versículo 2. Vamos a leer en la Reina Valera, que es una traducción formal, y lo vamos a leer en la nueva traducción viviente, que es una traducción dinámica. Voy a ponerlo primero en la Reina Valera.
en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, dice, muchas moradas hay. Ese texto de Juan 14, versículo 2, hermanos, se ha prestado para que algunos interpreten que en el cielo, cuando seamos salvos a plenitud, vamos a tener diferentes habitaciones, como cuando se va a un hotel y el hotel tiene pues diferentes habitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ahí dice, muchas moradas hay. Cuartos de hospedaje, algunos interpretan así, como hay cuartos de hospedaje, o algunos hablan de casas para cada uno. No es que cada uno va a tener una casa. Para la persona que se salva, va a tener una casa, porque dice muchas moradas hay. ¿Por qué? Porque leen la expresión literal. Y es que eso es lo que pasa con las traducciones formales, hermanos, como la Reina Valera. Traducen muy literal. Muchas moradas, o sea, muchas casas. Incluso, y esto oído, los de la teología de la prosperidad económica hablan de cuartos de lujo. Es que mi habitación va allá en el cielo, va a ser un cuarto de lujo. Claro, predican la doctrina de la prosperidad económica. Incluso hay un himno que dice, bellas mansiones hay allá en la gloria, porque así han interpretado este texto, el que compuso el himno. Muy lindo. Y no estoy diciendo que sea pecado cantarlo, para nada, mis hermanos, ¿no? Pero hago la aclaración de que a veces con base en esta clase de interpretaciones, hasta himnos se han compuesto con esa perspectiva. Ahora, el término, miren cómo se vierte en una traducción dinámica. Dice, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Dice, hay lugar más que suficiente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, yo les voy a explicar el por qué. Voy a resaltar ahí en la versión Reina Valera el término muchas moradas. Y yo quiero que noten lo textual que es esta Biblia. Es muy textual. Muchas moradas hay. Esa palabra, esa frase, muchas moradas, viene de este término griego, monai pollai. Literalmente traduce muchas viviendas. Yo quiero que ustedes noten la literalidad de la Reina Valera. Por eso yo admiro esa versión Reina Valera, porque es muy literal. ¿Cómo traduce literalmente el término Monay Pollay? Muchas viviendas. ¿Y cómo tradujo la Reina Valera? Muchas moradas. O sea, es una traducción muy formal, muy literal, muy textual. Pero, ¿qué pasa? Que ese término monaipoyai en el griego, que traduce muchas moradas o muchas viviendas, es lo que les pongo ahí en la pantalla, es un modismo que significa que hay espacio suficiente para todos. Espero se acuerdan ustedes, mis amados hermanos, una clase donde yo les enseñé acerca de los modismos. Es un modismo. No debe entenderse literal muchas viviendas en su sentido estricto, textual, no, porque esa frase es un modismo. ¿Qué significa? Que hay espacio en el cielo, hay espacio suficiente para todos. Ahora, noten que la traducción dinámica transmite de una vez el sentido exacto. ¿Qué hace una traducción dinámica? Los traductores se enfocaron en que cuando la Biblia presenta este tipo de situaciones lingüísticas, cuando nos muestra un modismo, entonces las traducciones dinámicas no traducen el modismo literalmente, sino que ya nos entregan su sentido ahí expresado en el texto, para que no haya confusiones. Entonces, hermanos, la traducción formal exige, cuando usted lee una traducción formal, ella le exige a usted
esforzarse más. Tú debes buscar el sentido a través de un estudio riguroso, de una investigación. Tú cuando lees el texto Juan 14:2, muchas moradas, ¿qué te toca hacer? Te toca dejar la Biblia a un lado y ponerte a investigar qué significa esa expresión muchas moradas. Te demanda que averigües marcos culturales, situaciones lingüísticas, que averigües en léxicos, en diccionarios, en libros que expliquen mejor qué es eso de muchas moradas. Y entonces vas a encontrar que allá en el mundo greco-romano, esa expresión era un modismo que significaba que hay espacio suficiente para todos. O sea, si tú no estás diestro en esa materia, en ese arte de interpretar, de indagar, pues es muy probable que con una sola lectura superficial concluyas lo que muchos han concluido, que es que cuando nosotros lleguemos al cielo, entonces Dios a cada cristiano le tiene una casa o le tiene una habitación de lujo, como dicen los de la prosperidad, y pues así han interpretado el texto. En cambio, hermanos, la traducción dinámica te entrega el texto con su sentido ya explicado o traducido. Esa es la gran ventaja que tiene una traducción dinámica. Otro pasaje y más difícil. Primera de Corintios 7 del 36 al 38 en ambas versiones de la Biblia. Primera de Corintios 7 del 36 al 38. Un pasaje que ha sido polémico. Vamos a leerlo. Verso 36, Reina Valera. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. El texto da a entender que los padres, si no querían que sus hijas se casaran, se los podían prohibir. Pero que si de pronto el padre veía que la hija ya se está pasando de edad, o sea, que ya está muy adulta y que él todavía no la ha hecho casar, pues entonces, y quiere hacerla casar, pues no peca si la hace casar. O sea, el texto se presta así, a la simple lectura en la Reina Valera. Sigamos leyendo, verso 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿Qué da a entender a la simple lectura este versículo? Que si un padre dice, no, no quiero que mi hija se case, voy a mantenerla virgen por siempre, sin importarle si tiene o no el don de continencia. Y dice este padre, no, he resuelto en mi corazón guardar a mi hija virgen. Entonces, ¿qué infiere? Que Pablo le está diciendo a ese tipo de padre que hace bien, que no peca, que está bien que él la mantenga soltera toda la vida. Y luego dice el verso 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces, así se entiende el texto a la simple lectura, porque lo estamos leyendo en una traducción formal. Ahora, yo quiero que lo leamos en la nueva traducción viviente. Miren cómo cambia el asunto. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida, noten que mientras la Reina Valera dice hija virgen, esta versión dice a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Aquí en la lectura que nos ofrece la nueva traducción viviente, uno ya entiende que ese hombre no es el padre, sino el novio, el prometido, el que se va a casar con esa mujer virgen. En la Reina Valera, la lectura nos hace pensar en que el hombre del que se habla ahí es el padre de esa mujer virgen que la va a dar en casamiento. Pero en la traducción viviente, lo que se nos da a entender es que ese hombre no es el padre, sino el que se va a casar con ella, o sea, el futuro esposo, porque dice a su prometida. Sigamos leyendo, verso 37. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse, o sea, ese hombre quiere renunciar a ese compromiso de casarse y no hay urgencia,
y puede controlar sus pasiones, o sea, ese hombre resulta que tiene don de continencia y no necesita casarse, dice, hace bien en no casarse, o sea, puede cancelar la boda. Sigamos leyendo. Así que el que se casa con su prometida, hace bien. Y el que no se casa, hace aún mejor. Esta traducción nos presenta otra alternativa, pero hermanos, la verdad, más justa, porque a esta mujer virgen no se le prohíbe casarse en la traducción viviente, pero en la traducción Reina Valera, a esa hija se insinúa que el padre de manera arbitraria, si no quiere que su hija se case y la quiere guardar virgen, Pablo lo está felicitando y le está diciendo que hace bien. Ahora, miren la polémica, la Reina Valera, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, le dice Pablo, bien hace. Yo quiero que hagamos unas anotaciones ahí. La forma en que la Reina Valera presenta el texto da a entender, hermanos, que un padre podía elegir por encima de la voluntad de su hija si ella se casaba o no. Observemos una cosa y voy a resaltar aquí y miremos ahí la Reina Valera. Resalto en rojo el término hija virgen. Resulta que la palabra hija no está en el original griego. Hija. Por eso la voy a tachar. La tacho porque en el griego no está, para que no vayamos a pensar, uy, el hermano Germán está tachando las palabras de la Biblia. No, no, es que en el griego no está. Es más, la voy a quitar. El texto debería decir, pero si alguno piensa que es impropio para su virgen. Ahí cuando se lee así, ese término virgen puede ser o su hija o su esposa. Ahora, es inaceptable que se piense que un padre podía arbitrariamente ir en contra, por ejemplo, si la hija no tenía el don de continencia, si se estaba quemando, como dice el contexto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que lo mejor es que se case, pero imagínese que aparezca un padre y diga, pues no, no se casa, porque he decidido mantener la virgen. Eso es lo que se presta a la Reina Valera cuando se ha hecho ese tipo de traducción. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué los traductores metieron hija? Ahorita ya lo vamos a explicar el por qué. Bueno, miremoslo de una vez. El término virgen en el griego es partenón. Y según el léxico de Taller, este término griego partenón tiene varias connotaciones. Varias connotaciones. Voy a ponerlas ahí. En primer lugar, una virgen. Una mujer que no ha tenido nunca un esposo. Una virgen. Pero en segundo lugar, esa palabra se puede traducir, observen, una doncella casadera, o sea, una mujer que está comprometida para casarse. Eso es lo que hicieron los de la traducción viviente. La han traducido mejor, porque esta connotación, hermanos, esta es la que el texto demanda por su contexto. O sea, lo que Pablo está, y lo voy a leer ahí, 1 Corintios 7, pero si alguno piensa que es impropio para su comprometida, para su virgen comprometida, para esa doncella casadera, que se pase de edad. O sea, el hombre del que se habla aquí por implicación es el prometido. Y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el hombre que está firme en su corazón, si no tiene necesidad, si tiene don de continencia y ha resuelto en su corazón guardar a su virgen, a su comprometida, o sea, no casarse, bien hace, ya cambia el asunto. Y tiene más coherencia con el contexto donde Pablo decía que es mejor casarse que estarse quemando, pero que si tiene don de continencia, pues mejor no se case. Ya toma más lógica la secuencia. Ahora, no es culpa de la Reina Valera que le hayan puesto hija, ¿saben por qué? Sigamos mirando las definiciones. Puede significar una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre,
una hija casadera, o sea, la hija de un hombre que estaba en desposorio, que estaba comprometida. Y esta fue la ruta que tomaron los traductores de la Reina Valera. Pero pues el contexto, hermanos, claramente nos indica que esa no es la traducción más exacta para este texto. También aplica a los hombres. Un hombre que se ha abstenido de toda inmundicia y fornicación, asistente en la idolatría y se ha mantenido su castidad, o un hombre que nunca ha tenido relaciones sexuales con mujeres. Se aplica tanto para las mujeres como para los hombres esta palabra. Pero hermanos, si se traduce como lo vierte la Reina Valera, la hija virgen, pasa esto. Si Pablo hubiera enseñado que el padre podría impedir a su hija el matrimonio por encima de su condición, o sea que si la hija no tenía don de continencia, de todas maneras ese padre como que la condenaba a no casarse, Pablo se habría contradicho a sí mismo, porque se enseña que ese padre estaría fallando, porque si su hija no tiene don de continencia, la estaría condenando a vivir quemándose y a caer en fornicación. Pero Pablo no había enseñado en el contexto, ese, en ese mismo capítulo, eso, sino que había dicho otra cosa, que si un hombre o una mujer no tenían don de continencia, que lo mejor era que se casara. Es más, mire lo que dice, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Si esta, a su hija virgen contradice el contexto, pero a su virgen ya no. Verso 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y cada una, voy a resaltar acá, ¿qué le está diciendo Pablo a las mujeres no casadas, a las solteras, a las vírgenes? Que tengan su propio marido. Usted no va a poder decir más adelante que entonces un padre podía decidir si se casaba o no. Verso 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Ahora, yo quiero que observen la Reina Valera tiene una gran dificultad, porque el texto está hablando de un hombre que tiene una virgen, y ellos optaron por interpretar virgen como la hija de ese hombre, no como la prometida de ese hombre. Si fuera así, esto sobraría. Lo voy a resaltar ahí en el verso 37. Miren la Reina Valera. Dice, pero el que está firme en su corazón, o sea, ese hombre, sin tener necesidad, y miren lo que resalta, sino que es dueño de su propia voluntad. Si está hablando del dominio propio de este hombre, ¿por qué razón este hombre que tiene dominio propio o que tiene el don de continencia, con qué derecho le va a quitar el permiso a su hija de casarse? Si está hablando es del don de él, porque dice es dueño de su propia voluntad. Ahora observen ahí el verso 9 a mano derecha dice que si no tienen don de continencia, cásense, un plural para ambos, tanto para el hombre como para la mujer. Y dice tienen, o sea, si no tienen, ¿quiénes? El hombre y la mujer. Pero al otro lado dice que ese hombre tiene don de continencia, dice es dueño de su propia voluntad. Hermanos, yo sé que en la tradición hebrea los padres acostumbraban a dar en casamiento a sus hijas, pero es que aquí estamos en una carta a gentiles. Fuera de la tradición hebrea y de las costumbres más rígidamente patriarcales de Oriente, en las culturas griega y romana existía una mayor participación de los hijos en la decisión de casarse. O sea, Pablo no está escribiendo a judíos, sino a gentiles, por lo que difícilmente aplica eso. Volvamos a la Reina Valera. Hija virgen. ¿Qué hay que hacer con ese término hija? Quitarlo primeramente. O sea, lo anulamos acá. Se entendería mejor así. Ahora, la nueva traducción viviente, las traducciones dinámicas, ofrecen una mejor lectura. Dice, no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente ese hombre no tiene don de continencia y va a ceder a sus pasiones, o sea, es posible que si no se casa con ella, va a caer en la fornicación,
¿Qué le dice Pablo? Que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones. Miren que eso, ese puede controlar sus pasiones es lo mismo que esto, sino que es dueño de su propia voluntad. O sea, tiene el don de continencia, hace bien en no casarse. Y esto sí tiene coherencia con todo el contexto. Así que el que se casa con quién, no queda en casamiento a la hija, ¿no? Sino el que se casa con su prometida hace bien. Y el que no se casa hace aún mejor, porque si no tiene don de continencia, no tiene ningún problema. Ahora, esta mujer, de pronto este hombre dice, no quiero continuar esta relación de noviazgo, no me voy a casar contigo. Esta mujer en el texto no queda impedida para casarse con otro hombre, queda libre para casarse con otro hombre. Pero en el texto de la Reina Valera, esa mujer queda condenada por su padre a no hacerlo. Entonces, hermanos, las traducciones dinámicas ofrecen una mejor lectura. Entonces, para la lectura general de la Biblia, todo esto para decirles esto, hermanos, para una lectura general de la Biblia, lo que yo recomiendo, lo más conveniente es escoger una traducción dinámica. ¿Por qué? Porque su propósito no es complicarnos a nosotros, los lectores, dejando los modismos y las palabras difíciles ahí, textuales, traducidas con mucha textualidad y literalidad, sino que estas traducciones dinámicas han hecho el trabajo de explicar el sentido de esas palabras, de explicar los modismos. Y eso, para alguien que apenas está comenzando a leer la Biblia, eso es algo muy positivo, incluso para el que lleve años en la iglesia, pero que quiera volver a leer la Biblia, hágalo en una traducción dinámica. Le permite captar mejor el sentido con que el Espíritu Santo reveló su mensaje. Repito, el plan de lectura del que les estoy hablando no nos va a volver exégetas, pero sí nos va a dar una visión panorámica más clara y a la vez nos va a facilitar recordar mejor el contenido y el tema principal de cada libro que leamos en la Biblia. Brevemente voy a hablar de la lectura en las traducciones formales, me tomo 5 minutos más. Lectura en traducciones formales. A diferencia, hermanos, de las versiones dinámicas, las traducciones formales, como esta, la Reina Valera, son útiles, pero para otro propósito, no para una lectura, un plan de lectura, sino que son útiles, ¿saben para qué? Para interpretar palabra por palabra el texto bíblico. La lectura en este tipo de traducciones requiere paciencia, porque una sola pasada de lectura no va a bastar para captar nosotros el sentido. Con este tipo de traducción se requiere volver varias veces sobre el mismo pasaje, detenerse en las palabras, tener léxicos a la mano para esas palabras que son difíciles. Por eso, yo no las recomiendo para un plan de lectura general, pero sí las recomiendo para un plan de estudio riguroso, donde lo que se va a hacer es interpretar el texto palabra por palabra. Con este tipo de traducción, el lector ejercita su capacidad de análisis y se entrena en la tarea de interpretar. Entre las traducciones textuales que yo recomiendo, hermanos, como alternativas a esta, la Reina Valera, les recomiendo la Biblia de las Américas y la Biblia de Jerusalén, que son traducidas de manera formal, textual. Ambas, estas, son reconocidas por su fidelidad y por ofrecer un español con cuidado, pero bien equivalente al original, muy textuales. En cuanto a la Reina Valera de 1960, sigue siendo una traducción confiable para el estudio, porque a pesar de que se basó en el Textus Receptus, manuscritos muy tardíos, tiene una equivalencia. Su equivalencia entre los idiomas originales y el español conserva en gran medida el sentido original, por lo cual sigue siendo una Biblia muy útil para el trabajo de qué, no de lectura, sino de interpretación de la palabra.
algo que no recomiendo, oído a esto que voy a decir, y que a muchos nos ha pasado, porque a mí me pasó, es comenzar nuestra vida cristiana directamente con solamente una traducción formal como la Reina Valera y lanzarnos de inmediato al terreno de la interpretación sin siquiera haber leído la Biblia completa. Yo fui uno de esos varios predicadores que nos lanzamos al ruedo así, a la tarea de tener que interpretar la Biblia, de preparar lecciones para la iglesia, sin en su momento haberla leído toda. Y así muchos todavía hay. Esa mala manera y ya mala costumbre se ha venido repitiendo por años, al punto de que he conversado con hermanos que son predicadores y con honestidad me han dicho, hermano, yo nunca me he leído toda la Biblia de principio a fin. El problema es claro, no es prudente interpretar un pasaje cuando no se tiene todo el panorama general de la Biblia en la mente, cuando ni siquiera se tiene ese mapa mental de ella en el pensamiento. Sin ese mapa completo no debemos intentar hacer interpretaciones profundas y tratar temas doctrinales que son bien complejos. La exégesis se convierte en un ejercicio muy riesgoso ahí, porque puede llevar a muchos a conclusiones equivocadas y a malas interpretaciones, porque no tiene el panorama general, no tiene el contexto en su mente. Para finalizar, ¿cómo empezar a leer toda la Biblia, mis hermanos? Aquí les voy a compartir un plan de lectura. Es personal, es mío, pero si alguien lo quiere tomar como plan de lectura, adelante, y lo he elaborado de la forma en que sea lo más conveniente para un cristiano recién convertido, pero también para cualquiera que quiera leerse toda la Biblia. Lo primero que le recomiendo es una traducción dinámica, no una traducción textual para el plan de lectura. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde iniciar mi lectura? Bueno, lo ideal es comenzar siempre, siempre, toda persona, cuando se le va a predicar el Evangelio, cuando va a leer la Biblia, o el cristiano comience por la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está lo fundamental de nuestra fe. Y le recomiendo que comience leyendo el Evangelio de Juan. Luego puede continuar leyendo Génesis y Éxodo para conocer la creación y para conocer el origen del pueblo de Dios. Génesis y Éxodo. Luego puede avanzar en los libros de la ley, leer Levíticos, Números y Deuteronomio, pero tengamos en cuenta que la lectura de estos libros debe ser apenas introductoria. ¿Por qué? Porque el estudio requiere mayor detenimiento, hermanos. Estamos abordando aquí leyes civiles, rituales, ceremonias, leyes morales que deben tratarse con mucha cautela en el momento de interpretarse. Pero para la lectura podemos seguir con eso, conocer las leyes del pueblo. Luego podemos leer la historia de Israel hasta el exilio. ¿Qué libros nos podemos leer? Josué, Jueces, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Una vez leamos esto, leamos todos los profetas que vivieron en ese periodo. Podemos leer Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Oseas, Amós, Miqueas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías. ¿Por qué? Porque estos profetas hablaron en esa época. Esos son los profetas que deberíamos leer. Una vez leamos la historia, entonces leemos el contenido del mensaje de sus profetas. Luego podemos leer Esdras y Nehemías, ya entramos después del cautiverio. Vamos en línea cronológica, leemos los de historia y luego leemos los profetas que escribieron y hablaron en ese periodo, entre Esdras y Nehemías. Podemos leer Ezequiel, Daniel, Ageo, Abdías, Joel, Zacarías y Malaquías. Y finalizamos Antiguo Testamento con los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¿Por qué los dejo de últimos? Porque considero que deben leerse aparte. ¿Por qué? Porque la lectura se trata de conocer la historia del Antiguo Testamento y pues, por ejemplo, el libro de Salmos contiene salmos y cánticos de diferentes personajes de diferente época dentro de este periodo del Antiguo Testamento. Entonces los podemos dejar aparte.
Luego empezamos el Nuevo Testamento. Bueno, ya conocemos la vida de Jesús, nos leímos el Evangelio de Juan, pero vamos a complementar leyendo Lucas y luego pasamos a leer Hechos, aprovechando que son del mismo escritor y que tienen una línea, una secuencia más formal, Lucas y Hechos. Como leemos Hechos y aprendemos la historia de la iglesia, podemos leernos dentro de esta sección histórica, podemos leernos esas epístolas de Pablo a las iglesias, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Nos leemos todas las cartas que Pablo escribió en ese periodo de tiempo que narra el libro de los Hechos. Luego podemos leer las epístolas universales, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Podemos leernos esas epístolas. Luego podemos leernos las epístolas de Pablo que fueron enviadas a nivel personal, que se les conoce como epístolas pastorales, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Finalmente nos leemos Apocalipsis, cerramos el Antiguo Testamento con un panorama general y yo sé que falta los evangelios de Marcos y Mateo, en este orden, primero Marcos y luego Mateo, para complementar lo que ya leímos del Evangelio de Juan y del Evangelio de Lucas. Esto sería un plan de lectura, mis hermanos. Ya para culminar, y como es de costumbre, hacemos unas preguntas para reflexionar. Con esto culmino la lección de esta noche. Primer pregunta, ¿has leído la Biblia completa alguna vez? ¿O te has conformado con leer pasajes sueltos o las mismas porciones de siempre que son mis favoritas? Ay, es que yo siempre que leo la Biblia me encanta el Salmo 91, el Salmo 23, pero de ahí muchos llevan 20 años en la iglesia y no han pasado de leer las mismas porciones, pasajes sueltos, porciones, pedazos. Tienen un conocimiento de la Biblia fragmentado. Y lo peor, algunos con ese conocimiento fragmentado pasando a los púlpitos a interpretar. No, así no es. Otra pregunta, ¿estás dispuesto o dispuesta a reconocer que estudiar e interpretar la Biblia por secciones temáticas, porque a veces la leemos es, ay, voy a estudiar la Trinidad, entonces solo lees de la Biblia los pasajes que hablen de la Trinidad. Solo voy a estudiar lo del diezmo y solo lee de la Biblia los textos que hablen del diezmo. O sea, lee la Biblia por temas, pero no la lee completa. ¿Estás dispuesto o dispuesta a reconocer que estudiar e interpretar la Biblia por secciones temáticas, por pedazos, si no se tiene un panorama completo de ella, trae el riesgo de conducirnos a malas interpretaciones? Es que por eso es que han llegado las malas interpretaciones, porque el que interpreta está interpretándola por pedazos, pero nunca tiene el panorama completo en su mente. Por eso la lectura completa de la Biblia, la lectura general, es importante. Otra pregunta, ¿qué tanto estás dispuesto o dispuesta a disciplinarte en tu lectura personal de la Biblia para tener un panorama general de ella y evitar interpretaciones erradas? Considera, que hemos terminado esta lección, considere hacer un plan de lectura ordenado, elija un horario adecuado y comience. Hágale de una vez. No deje pasar más tiempo sin leerse toda la Biblia en orden. Pero ¿qué tanto estás dispuesto a tener disciplina para eso? Que esta lección no se quede ahí nada más en la exhortación que estoy dando, sino que de verdad nos mueva bueno, voy a hacer mi plan de lectura y me voy a leer la Biblia en un año. Se consigue una traducción dinámica y se la lee toda. Lectura, ¿no? No la va a interpretar, no, va a leerla. Va a tener el panorama general de la Biblia en su mente completo. Y, hermanos, si lo hacen, cuando la leas toda, estás dispuesto a reconocer con humildad que haberla leído toda no es lo mismo que haberla estudiado toda, que no se infle tu ego por haberla leído toda. Porque es que yo he visto a varios que dicen, ay no, ¿usted qué me va a explicar a mí? Yo ya me leí toda la Biblia, sí, se la leyó, pero otra cosa es que se la haya estudiado con profundidad toda.
Eso es otra cosa. Y de eso hablaremos en la próxima lección. Hasta aquí esta sección iniciando con la palabra de Dios. Y espero que esto los mueva, mis hermanos, a animarse, que nos animemos a leernos la Biblia completamente. Si algunos ya se la leyeron toda, no está de más, no está mal volverlo a hacer. Hay que volverlo a hacer. Y a los que apenas están empezando a leerla, hoy les he compartido un plan de lectura para que se la lean toda con disciplina, con cuidado, en una traducción más asequible para la comprensión. Gracias por la atención que me prestaron. Que el Señor Todopoderoso les siga bendiciendo.